Bien, amigos, seguimos en su agenda económica. Hoy, bueno, pues hemos estado debatiendo algunos temitas que son Hemos estado traviesos. sumamente sensibles. Es la Pero hay palabra. otro tema sensible que Es justo. quizás merezca un poquito de explicación, y es sobre lo que se habla mucho de hace ya unos 10 años, y es del déficit cuasi fiscal. Déficit cuasi fiscal, una figura que para la gente comenzó prácticamente en ese año, porque comenzó donde el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado y entrar de una manera indirecta a competir con el sistema financiero. Siempre existió déficit Sí, cuasi fiscal. sí, pero... Las pérdidas eran cuasi fiscal. Pero, no, las pérdidas, bueno, la pérdida del Banco Central, Banco per Central. se eran la pérdida de las operaciones del banco, pero no tenían el componente bautizado del cuasi fiscal. Que después se juntaron toditos. Se juntaron todos, entonces ahí viene, es un tema inclusive de analizar. Porque déjame decirte que desde el año 1947 hasta el año 2004 aproximadamente, si mal no recuerdo, el déficit del Banco Central era alrededor de unos 38.000 millones de pesos. Un poquito menos. 30 y pico mil millones. Sí. Desde el año 1947, cuando se fundó el banco, hasta el año 56 años. 2004, o sea, en el momento en que, producto de la crisis financiera que todos conocemos, el Banco Central comenzó a captar dinero del público y pagar un interés, un costo de ese dinero para estabilizar la economía dominicana. O sea, fue un remedio necesario, costoso para el país, pero era necesario. Sí. Y quizás todavía lo es necesario. Pero lo que se debate ahora es hasta qué punto ese déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es el efecto del gasto financiero, que debería, yo creo que está en una línea por separado en los estados financieros del Banco Central, como gasto de intereses sobre certificados de inversión de captación del público. ¿Qué eso es cuasi fiscal? Es el cuasi fiscal, que es una operación que no es recurrente en el Banco Central. Lo es ahora a partir de la crisis, y lo ha habido también en otros países donde han tenido que intervenir el banco. El déficit ahora mismo, por ejemplo, promedio anual, que es el déficit de la operación del banco ligado con la del cuasi fiscal, según los estados financieros que habíamos publicado hace unos días, para este año creo que anda por unos 21.000 millones de pesos. Y entonces eso lo que se debate es que ese déficit, producto de una ley de recapitalización del banco, pues entonces esa pérdida traspasársela al gobierno central vía el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas cuando eso ocurrió. Y el debate entonces es si el Banco Central debería seguir con esos stocks de certificados o pasarlo por una deuda al banco, al Ministerio de Hacienda, y entonces, bueno, porque sea el gobierno central el que cubra eso y que el Banco Central tenga en sus operaciones única y exclusivamente sus operaciones de banca central, sus ingresos por el señorial, sus ingresos por los intereses por reservas internacionales y quizás otros ingresos que sea ya el banco más creativo con algunas otras cosas, y que los gastos del banco pues sean ajustados a su tamaño, y entonces tendrá ya un banco central fuera de lo que tiene que ver con ese stock de certificados, fuera de lo que es el cuasi fiscal, y no tener necesariamente que estar transfiriendo a cuentas por cobrar anualmente y posteriormente a una posible inversión del gobierno central, cuando el gobierno central emite un bono para compensar esa pérdida que se comprometió el Estado Dominicano para devolvérsela, porque son operaciones fuera. Pero lógicamente advertir que ahí están las operaciones normales del banco junto con las operaciones del déficit cuasi fiscal que generan los intereses de manejo de los financiero ahorrantes, de los estados certificados. El estado certificado ¿Tú estás de acuerdo con el traspaso a Hacienda de esa deuda? Yo creo que sí. Eso es básicamente Eso se ha estado trabajando y está en la mente sí. de muchos técnicos ya. Exacto. Porque lo dejaría al Banco Central en su operación normal.
Y no es nada, o sea, no le afecta en nada al Banco Central. No, es como regulador. Por eso la Reserva Federal, por ejemplo, manda las tasas, pero no especula con las tasas. Correcto. No tiene certificado de stop. O sea, exacto, los bonos del Tesoro no tienen nada que ver con la Reserva Federal. Nada, para nada. La gente piensa que no, los bonos del Tesoro norteamericanos son no, eso es una figura financiera. Bueno, pero el bono del Tesoro lo emiten. Lo emite la Reserva Federal. La Reserva Federal, sí, exactamente. Le pone el punch atrás. Exactamente, o sea, lo soporta. Yo creo que esa es una de las cosas, esa es una de las tareas pendientes y urgentes e importantes que este gobierno tiene que decir en este año. Pero ciertamente hay que ir corrigiendo ese problema, porque el Banco Central tiene un muy alto en sus espaldas con ese déficit cuasi fiscal. Yo creo que ya el Estado debe irse haciendo cargo, el Estado, el gobierno mismo, debe ir haciendo cargo para quitarle eso al Banco Central, porque haber hecho ese esfuerzo, ese instrumento de tener depósitos privados y que el déficit cuasi fiscal entre el 2003 y el 2004 fue altísimo, porque se pagaba hasta 60% de interés. Creo que fue la tasa máxima que se llegó a pagar, correcto. 60%. Inmediatamente ganó Leonel Fernández, ya en agosto del año 2004 ya se estaba pagando 28, 30%. No más de 30. No más de 30, 28. 30%, hasta llegar al año 2005 ya con 14%, 16%, máximo 18%. O sea, ahora creo que el Banco Central anda por un 14%. Creo que anda un poquito menos. 12, de lo que queda. Es que ya no hay oferta al público. Al público, o sea, pero sí hay privado, banco, pensiones. Sí. Lo que sí es interesante, que fíjate, perdón, Andrés, sí. que la base de esos certificados ha servido y está sirviendo a unas operaciones de segunda y tercera plataforma a nivel bancario, por ejemplo, a nivel de descuentos. Lo que habría que ver es, y tú que trabajas sobre todo como tesorero de la CIPEN, o sea, ¿cómo quedaría toda la estructura? Porque la mayor parte de los fondos que están hoy en Banco Central pertenecen al sistema financiero. Un 34% es de pensiones. Sí, pero el resto que tiene el Banco Central. Pero el resto es del sector financiero. Exacto. Sí, correcto. Pero que también son de pensiones. Porque sí. Es correcto. Sí, porque la pensión está en una parte en los bancos directo, que también lo tienen en la parte directa. Exactamente. Los bancos tienen que, inclusive en el análisis que se hace, se nota cuando baja la cartera de los préstamos y aumenta lo que es la tesorería. Pero la República Dominicana yo creo que está en el momento ideal porque tiene la estabilidad macroeconómica, tiene una regulación monetaria y financiera buena, hay una gran confianza en las autoridades monetarias, sobre todo en el Banco Central, de hacer un movimiento no agresivo, sensato, de transparencia de eso y desmontar el cuasi fiscal. Porque recuerden que inclusive una de las cosas que se decían para negociar más facilidades al gobierno era vamos a reducir la exigencia del Fondo Monetario con relación al tema del término del stock de certificado. Llevarlo de 10 a 15 años para que entonces el presupuesto nacional que le está aportando 30.000 millones, que de hecho no es para desmontar el déficit. No. O sea, no es para desmontar el stock de certificado, que fuese lo ideal. No, es para cubrir es el para déficit. cubrir los intereses que tiene que pagar el Banco Central a CIPEN, a los que tienen inversiones. Que contablemente es cubrir la pérdida operacional del Banco Central. Exactamente. Que es una pérdida que ni siquiera le corresponde a él. Y por eso es una de las distorsiones. Entonces quizá un lector del estado financiero del Banco Central puede decir, pero mira, aquí hay una pérdida, el banco no tiene patrimonio. Entonces sí lo tiene. Es que esa pérdida no le corresponde al Banco Central. Correcto. Es una pérdida que es como una fiebre que no es mía. Sí. Pero lógicamente ahí vendrá un buen debate de análisis. Ojalá la opinión del gobernador del Banco Central sería interesante también sobre el tema. Porque yo creo que lo que se está diciendo es saludable. Antes de que se nos vaya el tiempo, recordemos, tú que pusiste el tema de interés sobre el tema eléctrico, el presidente Medina dijo que el Fondo Monetario era tan culpable con el tema del sector energético. Sí. Entonces, hay gente que está hablando ahora de aumentar la tarifa. Entonces, yo creo que ahí vuelvo y digo que tenemos que tomar las grandes decisiones ya. ¿Qué iba a decir? Bueno, no, está bien. Hemos terminado el programa. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en un próximo programa. ¿Cómo no?
Buenas noches. Buenas noches.